Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas de YouTube, de este su canal Vuelo Profético. Una vez más me encuentro aquí con ustedes para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Estamos ya finalizando esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y bueno, me gustaría, como siempre, antes de empezar, para invitarles para que se suscriban al canal, activando la campanita que está abajo, a que le den like al video, a que lo compartan también, para que más personas puedan recibir este mensaje de la palabra del Señor. De verdad espero que estos temas que he publicado, que hayan sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Yo espero con la ayuda de Dios poder seguir publicando más videos. Si es la voluntad de Dios, cuando termine esta serie, porque este es el penúltimo video que voy a publicar, el próximo video va a ser el último, y les invito para que vean ese video también, para que no se lo pierdan, porque lo voy a publicar. Entonces, también quiero que por favor puedan orar por mí para que Dios pueda seguir utilizándome para seguir presentando más temas de actualidad también, porque en la próxima serie que voy a presentar va a ser acerca de Daniel y Apocalipsis. Entonces quiero pedirle desde ya que puedan orar por mí para que Dios pueda utilizarme. Y ustedes saben, porque el enemigo pone impedimentos para que el mensaje de la palabra de Dios no llegue, pero tenemos que hacer todo lo posible con la ayuda de Dios. Y como dice también Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, ya antes de empezar, me gustaría que podamos tener una oración. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias Señor por todo su amor y su misericordia. Oh Dios, quiero orar en este momento para agradecerle porque me ha permitido poder seguir con esta jornada en la cual he presentado varios temas de su palabra, estos estudios bíblicos que son la base, son el fundamento para que podamos comprender los demás temas que también son concernientes para nuestra salvación, y más precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Bendiga también a las personas que van a estar viendo este tema para que sus vidas puedan ser tocadas y bendecidas, y para que puedan saber que su palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar viendo en esta ocasión se llama El milenio y el fin del pecado. Ese es el tema doctrinal que vamos a estar viendo. Y bueno, desde ya vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que debemos de hacernos para este tema del milenio y el fin del pecado es una pregunta clave. ¿Qué es el milenio? Es la pregunta. Vamos a ver que el milenio será un periodo de 1000 años. Se menciona en la Biblia este periodo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 2. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos aquí que se habla de los 1000 años, eso es el milenio, y se nos dice que en ese milenio, o sea, Satanás va a quedar en esta tierra, va a estar de esa manera, porque vamos a ver más adelante que ese abismo donde Satanás es llevado, porque dice el texto bíblico que un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, o sea, en ese abismo, o sea, en la tierra. Veremos más adelante que se refiere a eso. Satanás va a quedar atado en el milenio, en la tierra, y van a pasar otras cosas en el milenio que estaremos viendo en el desarrollo de este tema. La siguiente pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cuándo comienza el milenio? Vamos a ver que el milenio ocurre después de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis podemos ver cómo se habla de la venida de Cristo, y luego en el capítulo 20, como les leí hace un momento, se nos habla acerca del milenio. Pero vamos a confirmar que se habla de la venida de Cristo en el capítulo 19, para que veamos que el milenio ocurre en el contexto de la venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 16. Nos dice: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios.
Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí se describe lo que es la segunda venida de Cristo. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 4, donde ahora se nos habla del milenio. Y vamos a ver otros detalles más, que se menciona lo que va a estar ocurriendo en el milenio. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y claro, solo los que están aquí con Cristo juzgando en el contexto del milenio, cuando comienza el milenio, son los salvos, los que han resucitado y los que han quedado vivos cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra. Y claro, aquí se menciona esto y es muy interesante porque eh, vemos, vemos la transparencia de Dios, porque vemos que se hace este juicio. Este juicio es para comprobar la justicia de Dios, porque Cristo viene, como vimos, como les leí en Apocalipsis, para hacer justicia, para juzgar. Y entonces nosotros también vamos a tener la oportunidad de juzgar, pero para comprobar la justicia de Dios. Entonces Dios es transparente. El milenio nos da esa señal positiva a nosotros. Y además Satanás, como vimos, va a estar en la tierra, que es representada como ese abismo, que veremos más adelante que se refiere a eso, a la tierra, como el abismo, en donde va a estar arrojado Satanás. Bueno, Satanás está aquí también en la tierra. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los justos al comenzar el milenio? Vamos a ver que son resucitados o transformados y llevados al cielo, como ya les he mencionado. Pero vamos a verlo con la Biblia. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esto es lo que va a pasar cuando Cristo venga, cuando comienza el milenio. Ahora vamos a ver también lo que dice Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces aquí podemos ver que Jesús prometió volver, y Él nos promete, como vimos, el cumplimiento que será cuando Cristo venga, y aquí lo podemos ver también, que cuando Él venga, Él nos llevará consigo para llevarnos al cielo, para estar con Él, como vimos en Tesalonicenses, y lo podemos ver aquí, porque Él nos ha preparado un lugar para que podamos vivir con Él. Ahora, por eso cuando leemos, voy a leer con ustedes Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, vamos a ver un detalle importante, porque por eso les leí los textos que les leí ahora. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 hasta el 6 nos dice: vi tronos, eso en el contexto del milenio que estamos estudiando. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y recibieron la marca en sus frentes.
ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces podemos ver aquí, vimos primeramente en Tesalonicenses cómo los que resuciten y los que estén vivos van a ser llevados con Cristo al cielo cuando Él venga. Lo vemos también en Juan, en el capítulo 14. Cristo nos va a llevar consigo a las mansiones, a la casa de su Padre, a los lugares que Él nos ha ido a preparar. Y vemos ahora en Apocalipsis cómo se nos dice que vamos a estar ahí con Cristo, reinando con Él para juzgar. Entonces cuando Cristo venga, Cristo, o sea, nos va a llevar consigo al cielo. Entonces el milenio también, esto también, por así decirlo, como según los textos bíblicos que les he leído, esto entonces valida que el milenio no va a ser en la tierra, sino que va a ser en el cielo. Hay muchos que creen que en un milenio temporal, que va a ser en esta tierra, pero la palabra de Dios nos dice, por lo que ya hemos visto en los textos bíblicos, que cuando Cristo venga nos va a llevar consigo al cielo. Y aquí dice que vamos a estar con Cristo para juzgar, para reinar con Él durante esos 1000 años. Entonces eso va a ser en el cielo y no en la tierra. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los impíos cuando Cristo viene? Vamos a ver que los impíos, la tierra va a quedar, o sea, los impíos van a morir cuando Cristo venga. Ya lo he mencionado en el tema de la segunda venida de Cristo que presenté en este canal. Pero vamos a leerlo porque es importante que entendamos esto. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 25, versículo 33. Jeremías capítulo 25, versículo 33 nos dice de la siguiente manera: yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, Apocalipsis también capítulo 19, versículo 21. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21 nos dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto ocurre también, esto es en el contexto también del milenio, porque Cristo viene y ahí mismo entonces comienza el milenio, el capítulo 20, que nos habla acerca de eso. Entonces, esto ocurre en el milenio, que los malos van a ser destruidos cuando Cristo venga. Ahora, ¿en qué condición queda la tierra cuando es el milenio, durante el milenio? Vamos a ver que la tierra va a quedar desolada y vacía, porque cuando Cristo viene, los malos, los impíos, son destruidos. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27, y vamos a ver que la tierra va a quedar desolada, va a quedar vacía en el milenio. Solamente vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Dice el verso 27, así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que la tierra va a quedar desolada, va a quedar vacía, pero no va a ser destruida del todo, porque vemos que se menciona la tierra, el profeta está viendo la tierra, dice que estaba desordenada y vacía como en el principio. Así va a estar la tierra. Ahora, ¿dónde estará Satanás durante el milenio? Yo les dije que Satanás va a estar en el abismo, en la tierra. Vamos a confirmar que ese abismo que se menciona en Apocalipsis 20 se refiere a la tierra. Vamos a ver primero Apocalipsis capítulo 20 de nuevo para releerlo y luego para compararlo con otro texto más del Apocalipsis que nos confirma que el abismo donde estará Satanás va a ser esta tierra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 3. Nos dice:
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí nos habla del abismo en el cual va a estar Satanás durante esos 1000 años. Vamos a ver en otro texto más que ese abismo va a ser esta tierra. Es esta tierra. Satanás va a estar atado en esta tierra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y cabe mencionar que Satanás no va a estar solo, va a estar con sus ángeles caídos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vimos en Apocalipsis 20 que Satanás fue arrojado al abismo. Y aquí dice que Satanás es arrojado, pero a la tierra. Entonces el abismo al cual Satanás es arrojado se refiere a la tierra, porque el libro de Apocalipsis está escrito en quiasmos, al igual que el libro de Daniel. Pero en este caso estamos en el Apocalipsis. Y aquí se nos dice que Satanás es arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, durante el milenio, solamente Satanás y sus ángeles caídos van a estar en esta tierra. Esa va a ser su prisión, porque no van a tener a quien engañar, según lo que hemos visto en los textos. Vamos a ver ahora por qué se dice que Satanás está atado. Porque nos dice en Apocalipsis 20 que Satanás está atado. Y es por eso, porque Satanás, porque no hay nadie que esté vivo en la tierra, no va a haber nadie que va a estar vivo en la tierra para él engañar. Por eso va a estar atado Satanás. Pero vamos a verlo con Apocalipsis 20, versículo 2 al 3. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al 3 nos dice de la siguiente manera: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, que sabemos que ya vimos que es la tierra. Lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás es atado cuando es arrojado, cuando está aquí en la tierra, después de que Cristo ya ha venido y después de que los malos son destruidos cuando Cristo viene. Entonces queda atado en esta tierra, no tiene a nadie a quien engañar. Por eso Satanás está de esa manera, está atado. Ahora, ¿qué hacen los justos durante el milenio? Ya hemos visto que los justos participan en el juicio. Vamos a ver Apocalipsis 24 nuevamente, vamos a ver otro texto más de la Biblia que nos sigue hablando sobre esto. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algo importante que cabe mencionar antes de leer el otro texto bíblico es que el juicio de Dios está dividido en varias etapas. La primera etapa es la del juicio investigador, en el cual nosotros estamos ahora, donde Cristo está en el cielo, en el santuario. Entonces, la otra etapa va a ser cuando Cristo viene, que dice que vendrá para hacer justicia, para juzgar la tierra. Y entonces, en ese mismo momento, cuando Cristo viene, entonces, cuando comienza el milenio, empieza este juicio que acabé de leer ahora, que es el juicio donde los seres humanos que van a ser salvos van a participar. Pero este juicio es para corroborar, para confirmar la justicia de Dios, para comprobarla. O sea, vamos a tener acceso a los libros donde está escrito el juicio, de por qué se perdieron aquellas personas que fueron destruidas cuando Cristo vino. Vamos a ver que Dios va a ser justo con esto, porque Dios va a juzgar a cada uno según sea su obra. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nos dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Además, nos dice también que vamos a juzgar a los ángeles caídos se refiere. Vamos a ver más cosas seguramente
que tal vez, o sea, como que la decisión de Dios para destruir a estos seres que una vez fueron seres santos, que estuvieron con el Señor, va a ser justo porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no cambiaron, al igual que Satanás. Entonces, este juicio es para eso, es para que podamos ver la justicia de Dios, para que de esa manera, cuando veamos que Dios destruye al pecador, no lo va a hacer porque no lo va a hacer sin ninguna razón, porque Dios tiene una razón para hacerlo, porque la Biblia nos dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de su camino, de su mal camino, para que no sea destruido. Pero si no se arrepiente de su pecado, de su maldad, entonces será destruido. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué sucede al terminar el milenio? O sea, los 1000 años. Cuando tenemos de reinar con Cristo en el cielo durante esos 1000 años, donde se esté llevando a cabo ese juicio, para comprobar la justicia de Dios. Vamos a ver qué sucede al terminar el milenio. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20, ahora el versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso es lo que va a pasar. Satanás va a ser suelto de su prisión. Ahora, ¿por qué Satanás es desatado? ¿Por qué Satanás es suelto de su prisión? Vamos a ver que el versículo 5, si leemos el contexto del versículo 5 hasta el 7, nos vamos a dar cuenta por qué Satanás queda desatado, queda suelto de su prisión. Vamos a ver, nos dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, por el contexto podemos ver que cuando los malos, eso ya es la segunda resurrección, resuciten, después de los 1000 años, porque dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, o sea que hay una segunda resurrección. Entonces, cuando resucitan después de los 1000 años, vemos que Satanás es suelto de su prisión porque ya tiene a quien engañar. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Eso lo vemos en el versículo 8 que dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, Su número es como la arena del mar. Entonces, por eso Satanás va a quedar desatado. Ahora, vamos a ver que los impíos vamos a confirmar esta resurrección en otro texto más de la palabra de Dios, porque se habla también, como ya hemos visto, tanto de una resurrección de justos en la Biblia, como también de injustos. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29 nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los justos van a resucitar en la primera resurrección, como ya les he mencionado. Los malos en la segunda resurrección van a ser resucitados por Dios, pero para recibir su condenación. Van a ser engañados por Satanás cuando resuciten, porque Satanás los va a engañar, va a decir que él fue el que los resucitó, y entonces los va a engañar para hacer guerra contra Dios nuevamente cuando ellos resuciten, los malos. Los va a reunir para eso. Va a estar, por eso es que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, para que nosotros no seamos engañados y no estemos con el enemigo. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta: ¿qué hace Satanás después de ser desatado? Ya hemos visto que Satanás se engaña, pero vamos a ver que sucede algo más. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 hasta el 8. Nos dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 al 8, nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces nos dice más adelante: su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, nos dice el versículo 9, y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Entonces vemos que van a rodear la ciudad de Dios, que eso quiere decir que la ciudad de Dios va a descender del cielo, porque dice que rodearon la ciudad de Dios, que está en el cielo, que vamos a ver más adelante, que es la Nueva Jerusalén. Pero es interesante cómo Satanás nuevamente engaña, cómo Satanás es desatado y entonces quiere otra vez lo que no es suyo, lo que es de Dios, quiere ocupar las cosas de Dios. Y entonces lleva tras sí a personas que se habrán perdido. Y bueno, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es la Nueva Jerusalén y cuándo desciende? ¿Qué es la Nueva Jerusalén y cuándo desciende? Es la siguiente pregunta. Vamos a ver que la ciudad santa desciende del cielo al final del milenio. Ya hemos visto aquí cómo los malos van a rodear esta ciudad, pero vamos a ver que en el capítulo 21, versículo 2, se nos dice que esta ciudad, los malos la van a rodear porque claramente la ciudad va a descender del cielo, habrá descendido del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 nos dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Entonces aquí se pone la figura de la esposa y del esposo. El esposo sabemos que en un sentido espiritual, simbólico, representa a Dios. Y entonces la esposa es la iglesia, la Nueva Jerusalén. El pueblo de Dios estará dentro de ella, junto con el Señor. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Quiénes están dentro de la Nueva Jerusalén? Ya les dije que los redimidos están dentro, pero vamos a verlo con la Biblia. Vamos a ver que los redimidos de todas las edades van a estar en esa ciudad, los que son salvos, los que van a ser salvos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 nos dice lo siguiente, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, los salvos, los redimidos, son los que estarán en el libro de la vida, los que van a estar en la ciudad. Vamos a ver ahora ¿qué intento final hace Satanás? Vamos a ver que, bueno, ya hemos visto que Satanás rodea a la ciudad santa para atacarla. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Voy a leerlo de nuevo. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero nos dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, y ahora me pongo a pensar un momento en cómo va a ser ese momento cuando ocurra esto. Van a estar muchas personas, no solamente de la actualidad, sino de todas las edades. Ese va a ser, van a ser, la Biblia dice que los perdidos van a ser como la arena del mar, van a estar desde el tiempo del diluvio, los antediluvianos, los gigantes también, y gente de renombre importante que el mundo ha tenido. Y mucha de esa gente son de los perdidos. Y va a ser triste realmente perderse porque dice que ese fuego de Dios va a descender del cielo y los va a consumir. Entonces, por eso debemos de estar de parte del Señor para que no tengamos esta suerte. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre antes de la destrucción final? Porque claro, aquí se nos dice que desciende fuego del cielo y destruye a los que rodean la ciudad de Dios, a Satanás y a todos los malos, los impíos. Ahora vamos a ver qué ocurre antes de la destrucción final, porque Dios antes de hacer algo, antes de ejecutar el castigo, antes de destruir a los malos, y no porque Dios sea, Dios va a hacer esto no porque Dios sea malo, sino porque Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios va a destruir el pecado, porque el pecado no tiene nada que ver con el carácter de Dios. El pecado es lo opuesto al carácter de Dios. Vamos a ver que todos comparecen ante el juicio final antes de ser destruidos. O sea, Dios va a darles razón a los malos porque ellos van a ser destruidos y van a reconocer que Dios es justo, que Dios es amor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice entonces, más adelante el verso 13, que el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, los libros se van a abrir, y allí los malos van a ver
van a ver por qué ellos se perdieron, van a ver toda la historia de la humanidad. Va a ser, no sabemos cuál es la tecnología del cielo, pero sabemos que Dios, que los libros van a ser abiertos y que Dios va a mostrar su justicia, porque Dios va a destruir a los malos. Los malos van a ver que ellos desperdiciaron las oportunidades que Dios les dio. Entonces, por eso tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando ahora para que no estemos en este juicio, porque este juicio es para terminar con el pecado. Entonces Dios va a poner orden en su universo, en el mundo, en este mundo que Él creó. Ahora vamos también vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 10 y 11, para que sigamos viendo lo que va a pasar en este mismo contexto en el cual estará sucediendo este juicio. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 11, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el verso 11, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, en ese momento, cuando los malos estén siendo juzgados, se hayan visto que Dios ha sido justo al él hacer lo que habrá estado haciendo hasta ese momento, van a reconocer a Dios. Pero lamentablemente los malos se habrán dejado engañar por Satanás y van a creer que pueden tomar la ciudad y a los que están dentro. Pero entonces van a ser destruidos con el fuego de Dios, que como vimos va a descender del cielo y los va a consumir. Ahora, vamos a ver algo más. Ahora, ¿cómo termina Satanás? ¿Cómo sucede esta destrucción con fuego que nos menciona la palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Voy a leer del versículo 9 para que veamos el contexto desde el versículo 9. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 nos dice lo siguiente. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahora dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos cómo son lanzados en el lago de fuego y entonces son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ver que la sentencia es que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero vamos a ver que lo que se quema no es eterno. Lo que es eterno es el fuego. O sea, la sentencia porque la sentencia es de Dios, es el veredicto final, que dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Pero o sea, esa es la sentencia, pero lo que se quema no es eterno, porque nos dice el libro de Ezequiel, aquí nos dice que Satanás va a ser, o sea, va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, va a estar lanzado en ese lago de fuego y azufre. Entonces la sentencia, como ya dije, es esa. Pero vamos a ver que Satanás va a ser destruido para siempre. Ese fuego va a destruir a Satanás y a todos los malos. Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 18 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículo 18 al 19, nos dice la palabra de Dios, hablando acerca de Satanás en ese momento cuando suceda lo que vimos en Apocalipsis. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, como vimos en Apocalipsis. Pero miren lo que dice ahora, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre, y para siempre dejarás de ser. Entonces ese fuego que va a caer del cielo y que va a consumir a Satanás, a la bestia, al falso profeta, y vamos a ver también que a los malos, a los impíos, seres humanos que no se hayan arrepentido, vemos aquí que en primera instancia Satanás va a ser ceniza, va a dejar de existir para siempre. Y como les vuelvo a repetir de nuevo, la sentencia, el veredicto, o sea, es un tormento eterno, claramente como lo dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos, serán atormentados día y noche, pero esa es la sentencia, el veredicto, porque es divino, es de Dios.
Entonces, pero aquí se nos dice en Ezequiel que Satanás o sea, va a ser atormentado para siempre, pero va a ser destruido por ese fuego, no va a estar quemándose para siempre, porque aquí se nos dice que va a ser ceniza y para siempre dejará de ser. O sea, el pecado va a ser eliminado, no va a existir un vestigio del mal, porque Dios lo va a destruir. Ahora, ¿qué sucede con los impíos? Vamos a ver que también son destruidos en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15 nos lo dice. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Apocalipsis 20, versículo 14 al 15 nos dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, no dice que van a estar viviendo para siempre quemándose, porque dice que esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde también es lanzada la muerte segunda, como vemos en el texto bíblico. Entonces, esa idea de un infierno, de un tormento eterno, de que la gente va a estar viviendo quemándose para siempre, no es bíblica, porque aquí se nos dice que la muerte segunda, así como los malos, van a estar en el lago de fuego, o sea que los malos no van a estar quemándose, no van a estar viviendo quemándose para siempre. Lo que es eterno es el fuego porque es de Dios, el tormento es eterno, o sea, el tormento no es eterno en el sentido, porque los malos no van a estar quemándose para siempre. El veredicto de Dios, la sentencia final de Dios, y si serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ese es el decreto divino. Pero aquí se nos dice claramente que los malos no, o sea, van a ser destruidos, van a ser eliminados, porque se nos habla de la muerte segunda, que es la muerte final, la muerte definitiva para los malos. Ahora vamos a ver en Malaquías también en el capítulo 4, en el versículo 1 hasta el 3, cómo se nos termina de decir claramente que los malos no van a estar por la eternidad quemándose, van a ser finalmente destruidos, no van a existir más. Malaquías capítulo 4, versículo 1 hasta el 3, podemos ver esto. Nos dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es Satanás y las ramas son todos los que le han seguido, los ángeles caídos y también los seres humanos que se habrán apartado de Dios. Y dice, mas para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, pisotaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, claramente podemos ver aquí que los malos no van a estar viviendo quemándose para siempre, porque se nos dice que van a ser ceniza, van a dejar de existir, van a ser destruidos por el fuego. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué representa el lago de fuego? Vamos a ver qué representa la destrucción definitiva del pecado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos dice la palabra de Dios. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No dice que van a estar viviendo quemándose para siempre, porque o si no, no diría que esta es la muerte segunda. Pero aquí está diciendo que esta es la muerte segunda. O sea, no van a seguir viviendo los malos, porque ellos también van a estar echados en el lago de fuego. Vamos a ver lo que nos dice también Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice la palabra de Dios. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la vida eterna la da Dios a aquellos que le obedecen. La muerte eterna es la paga del pecado. Lo malo que van a ser destruidos va a ser por el pecado, que van a recibir esa sentencia, que va a ser la muerte eterna. Pero los justos son los únicos que van a recibir la vida eterna. Ahora, vamos a ver la última pregunta. ¿El pecado volverá a levantarse otra vez? Ya hemos visto que el pecado va a ser destruido para siempre, pero ¿volverá a levantarse otra vez el pecado? Vamos a ver que no. Vamos a ver el primer texto, la primera evidencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 9. Nahum, capítulo 1, versículo 9 nos dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él extermina por completo, no tomará venganza dos veces de sus enemigos.
Entonces claramente vemos aquí que el pecado no va a volver a existir, porque dice que Dios extermina por completo y que no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Cuando, o sea, Dios destruye el pecado, vemos que Dios va a cumplir su palabra en lo que esto se refiere. La palabra de Dios es muy clara y sencilla para comprender. Vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 4. Apocalipsis 21:4 nos asegura lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces el pecado no volverá a existir nunca más. Dios lo va a destruir. Entonces, esto es esperanzador, porque esto nos da a nosotros la certeza, la esperanza de que podremos contar con una vida mejor, sin el pecado. Entonces el milenio es una buena noticia, porque nos muestra cómo Dios va a hacernos ver su justicia. Los libros del cielo vamos a tener acceso a ellos. Por eso hay libros en el cielo, para que podamos ver la justicia de Dios. Y también nosotros vamos a ver después del milenio cómo Dios va a hacer el juicio final, que va a destruir finalmente a los malos. Y Satanás va a ser el último en morir, porque él es la raíz. Y los que le han seguido son las ramas. Voy a terminar con ustedes leyendo una cita del Conflicto de los Siglos, en el capítulo 43, de la señora, de la mensajera del Señor, Elena G. de White, que dice: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Isaías 14:7. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían: aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Entonces, qué maravilla, qué bueno saber que el pecado va a ser destruido para siempre. Me gustaría que antes de terminar que podamos tener una oración. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias porque usted nos da la buena noticia de que el pecado va a ser destruido para siempre. Ayúdenos Señor para que nuestro nombre esté en el libro de la vida, para que podamos estar en la ciudad donde usted va a estar con sus santos, con sus redimidos, y que podamos Señor, podamos estar con usted para siempre, que podamos vivir una vida sin pecado desde ya, para que cuando usted destruya el pecado, nosotros no estemos ahí con aquellos que van a ser destruidos, sino que podamos estar con usted en su refugio. Gracias, Señor, por su palabra. Bendiga a las personas que han escuchado este tema, sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Este fue un episodio más de Vuelo Profético, el penúltimo. Les espero en el último video de esta serie. Así que les espero hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias.